Aventura es mucho más que una caricatura infantil. Es un universo lleno de capas donde la identidad y la aventura se mezclan con reflexiones profundas. Dentro de ese universo, el mundo de Fiona y Cake surge como un espejo invertido de Finn y Jake, no solo de género, sino en experiencias, conflictos y formas de entender su realidad. Fiona y Cake nacen como una historia dentro de la historia, pero poco a poco dejan de ser una simple parodia para convertirse en personajes con su propia voz y lucha. La comparación entre ambos dúos revela mucho más que diferencias superficiales. Exponen cómo la narrativa puede romper sus límites, cuestionar la autoría y explorar el multiverso como un espacio donde las identidades se fragmentan y se reconstruyen. Mientras Finn y Jake viven aventuras mágicas y confiadas, Fiona y Cake enfrentan un mundo más gris y complejo, lleno de dudas y deseos de libertad. Esa tensión entre ambos universos refleja la posibilidad de reinventarse a uno mismo y a la historia, mostrando que un reflejo no es solo copia, sino una puerta hacia algo nuevo. Entre muchos de sus juegos narrativos, uno de los más fascinantes es el uso de los personajes espejos, duplicados, versiones alternativas o distorsionadas que reflejan, invierten o comentan sobre sus contrapartes originales. Ningún ejemplo es más emblemático que el dúo de Fiona y Cake, contrapartes femeninas de Finn y Jake. Sin embargo, lo que comenzó como un simple what if con bigote de fanfic fue evolucionando hacia una compleja meditación sobre la identidad, el deseo, la autoría y el multiverso mismo. Fiona y Cake debutan en el episodio Fiona and Cake de la temporada 3, episodio 9, con una historia inventada por el Rey Helado. En un acto de escapismo romántico, él se convierte en el narrador de una historia alternativa del mundo de U donde todos los géneros están invertidos. Finn es Fiona, Jake es Cake, la dulce princesa es el príncipe Gumball, Marceline es Marshall y así sucesivamente. Este primer episodio juega con el tropo de género invertido de forma humorística y autorreferencial, con una especie de parodia fanficcionera, pero también introduce una semilla narrativa importante, la idea de que los personajes reflejados no son solo parodias, sino versiones válidas, con sus propios conflictos y verdades emocionales. Aunque nacen del deseo del Rey Helado por encontrar consuelo y control a través de la ficción, los personajes se sienten reales y autónomos. Esa tensión entre ser una invención y ser alguien con voluntad propia se vuelve central en la serie derivada de Fiona y Cake, donde todos los personajes escapan del molde de la parodia y se enfrentan a su propia existencia. Finn y Fiona son, en la superficie, versiones casi idénticas. Estos dos son valientes, impulsivos y justicieros con un fuerte sentido de la aventura. Pero hay diferencias clave que se hacen más evidentes a medida que Fiona se desarrolla como un personaje. Finn creció en un mundo mágico, donde su sed de aventura se valida constantemente. En cambio, Fiona vive en un mundo sin magia, una versión mundana de U, donde su deseo de querer algo más es una fuente de frustración y alineación. Mientras Finn salta alegremente de misión en misión, salvando princesas y peleando con monstruos, Fiona se enfrenta a una realidad gris, donde los monstruos no existen, o al menos no de la forma divertida, y donde los días se repiten con una rutina opresiva. Es una diferencia fundamental. Finn es el niño elegido en un universo que lo espera. Fiona es una joven adulta que empieza a sospechar que su mundo le queda chico, que algo hace falta, que lo que sueña no encaja con lo que ella está viviendo. Ella no solo quiere aventuras, quiere tener un propósito, pero no se le ofrece ninguno. Su conflicto es un poco más moderno, casi existencial. ¿Qué hago con esta vida sin magia? Finn tiene una figura paternal, el cual es Jake, una red de aliados y un rol claro. Fiona tiene a Cake y poco más. Su arco es más solitario, más introspectivo y más rebelde. Es la historia de alguien que presiente que el mundo en el que está no es todo lo que hay, y al abrir esas puertas encuentra no solo magia, sino responsabilidad. Finn representa el arquetipo clásico del héroe de aventuras, y Fiona es el héroe del absurdo contemporáneo. Alguien que se pregunta si siquiera hay una historia en la cual pueda encajar. Jake es el hermano, guía espiritual, mentor holgazán y figura paternal de Finn. Es alguien chill,
sabio cuando quiere y profundamente emocional. Cake, en cambio, es una gata malhumorada, protectora y con un fuerte instinto de supervivencia. Su vínculo con Fiona es un poco más horizontal y cambiativo. Mientras Jake es un ancla emocional, Cake es una chispa de conflicto. La relación entre Jake y Finn es armoniosa, casi simbiótica. Jake lo cuida como un hermano mayor, lo contiene y lo relaja. Con Cake y Fiona hay cariño, sí, pero también podemos encontrar choques, malentendidos y muchísimo cansancio. Cake tiene hambre, sueño y quejas. A veces actúa como una madre y a veces como una hermana pequeña. Es un personaje mucho más afectado por el mundo que la rodea, y eso la desgasta. Jake flota, literalmente, a veces por todo. El punto de inflexión ocurre cuando Cake comienza a experimentar poderes mágicos tras salir de su mundo. Por primera vez en su vida, puede estirarse, transformarse y pelear. Y no solo eso, esto le gusta. No se vuelve sabio o zen como nuestro compita Jake, sino salvaje, descontrolada y exploradora. Su transformación mágica es una metáfora del deseo reprimido, toda esa energía contenida que en algún momento estalla. Jake usaba sus poderes para descansar en una hamaca sin tocar el piso. Cake los usa para arrastrar dragones de un universo a otro y morder a quien se le cruce en el camino. La diferencia es abismal. Jake siempre fue mágico y su relación con la magia es orgánica. Esto forma parte de su identidad. Cake aprende que puede ser mágica, que hay algo nuevo en ella que merece desarrollarse. Es la historia de una segunda oportunidad, del descubrimiento tardío del poder. Y eso también modifica su relación con Fiona. Ya no es solo sidekick, sino exploradora en pie de igualdad. Si Jake era la base que sostenía a Finn, Cake es la chispa que empuja a Fiona a cuestionarlo absolutamente todo. La serie de Fiona y Cake explora a fondo la naturaleza del multiverso y lo hace de forma existencial. Simon, el autor involuntario del mundo de Fiona, ha perdido su identidad como el rey helado y busca recuperarla. Pero en todo este proceso se enfrenta a una verdad dolorosa. Los mundos que inventamos pueden ser más reales que nosotros mismos y sin embargo no nos pertenecen. El multiverso en Hora de Aventura no es solo una excusa para contar historias raras, es una estructura dramática que cuestiona la linealidad, la autoría y la identidad. Fiona y Cake son errores del canon, seres que no debieron existir según los estándares del universo original, y sin embargo, estos existen, sienten y actúan. Simon quiere devolverles la magia que perdieron, pero también quiere restaurar a su antiguo yo, lo cual lo coloca en conflicto con el derecho de esos mundos a evolucionar por sí mismos. El espejo aquí no es plano, está completamente astillado. Cada fragmento muestra un universo distinto, una posibilidad y una narrativa interrumpida. El viaje de Fiona y Cake a través de esos fragmentos revela que el multiverso es también una mente rota, la de Simon intentando desesperadamente encontrar sentido. Pero lo más poderoso es lo que ocurre cuando esos personajes se rebelan contra ese destino impuesto. Fiona no quiere ser un solo eco de Finn, quiere algo auténtico. Cake no quiere simplemente divertirse en lo raro, quiere pertenecer y formar parte. Y Simon, nuestro queridísimo Simon, paradójicamente solo encuentra algo de paz cuando deja de intentar controlar el cuento y deja que los personajes vivan por su propia cuenta. Este enfoque transforma todo lo que podría haber sido un crossover con estética Tumblr en una reflexión sobre la ficción misma. ¿Qué ocurre cuando los personajes que creamos superan el trauma de su creador? Y si el multiverso no es una amenaza, sino una oportunidad para rehacer las reglas, para inventarse de nuevo. Fiona y Cake ya no son simples reflejos de Finn y Jake, son respuestas, son divergencias, son narrativas independientes que, sin embargo, cargan con la sombra de su origen. El mundo de Fiona y Cake no es solo una versión invertida, es un espejo que aprendió a tener profundidad, una superficie que se quebró para mostrar lo que hay detrás. En la comparación entre ambos mundos, descubrimos no solo diferencias estéticas o de género, sino preguntas profundas sobre qué significa existir dentro de una historia. Finn vive en un mundo que lo valida como héroe, Fiona lucha por construir uno donde pueda hacerlo. Jake enseña a fluir con el caos
y Cake exige control sobre su destino. Juntos, estos pares expanden el universo de U y lo llenan de resonancias emocionales y filosóficas que los elevan más allá de la simple aventura. En definitiva, Fiona and Cake no es un simple spin-off, es una reescritura, una afirmación y una rebelión narrativa. Los personajes espejo ya no se encuentran atrapados, han salido del reflejo, y en ese proceso nos invitan a todos nosotros a mirar nuestro propio mundo con ojos nuevos.